Las calles de Valencia siempre habían sido un reflejo de mi vida, llenas de colores y sonidos vibrantes, pero para mí, se habían convertido en un telón de fondo monótono. Caminaba por el mercado central cada mañana, atrapada en la rutina de comprar verduras frescas y quesos curados. El bullicio de los vendedores y el aroma del café recién hecho apenas lograban romper la niebla que cubría mis pensamientos. Mi esposo, Javier, estaba más interesado en su trabajo que en nuestras conversaciones. Las noches se llenaban de silencios incómodos, donde las palabras se ahogaban en un mar de desinterés. A menudo me preguntaba si alguna vez había sido vista realmente. La vida cotidiana me había convertido en una sombra, una mujer que se desvanecía entre las obligaciones del hogar y la indiferencia de mi pareja. A veces recordaba mis sueños perdidos, aquellos momentos en que la pasión y el deseo parecían tan cercanos. Pero esos recuerdos eran solo ecos lejanos, ahogados por la monotonía. Un día, mientras paseaba por el barrio del Carmen, me encontré con Lucas, mi hijastro. Era un fotógrafo talentoso con una mirada aguda para capturar la esencia de las cosas. Lo había visto crecer desde niño y siempre había admirado su dedicación al arte. Sin embargo, jamás imaginé que ese encuentro cambiaría el rumbo de mis días. Su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo, era como si una chispa olvidada se encendiera dentro de mí. «Hola, tía», dijo con entusiasmo. «¿Te gustaría que hiciera algunas fotos tuyas? Estoy trabajando en un proyecto sobre mujeres fuertes». Su propuesta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en ser el centro de atención, siempre había estado detrás del telón. Pero algo en su mirada me hizo reconsiderar. «Claro», respondí con un hilo de voz. «¿Cuándo comenzamos?» La sesión fotográfica fue un soplo de aire fresco. Lucas tenía una forma especial de hacerme sentir viva. Cada clic de su cámara parecía capturar no solo mi imagen sino también mis emociones ocultas. En medio del juego entre luces y sombras, sentí como poco a poco empezaba a emerger la mujer que solía ser. Sin embargo, esa chispa pronto se vio amenazada por el regreso a casa y la realidad aplastante del matrimonio con Javier. Él parecía ajeno a mi transformación, sus ojos estaban fijos en la televisión o en su teléfono móvil mientras yo trataba de compartir mis experiencias del día. «¿Te acuerdas de Ana?», preguntó una noche mientras cenábamos. «Siempre decía que tenías una gran personalidad». El nombre resonó como un eco doloroso en mi mente. Ana fue un viejo amor mío antes de conocer a Javier. Recordar aquel tiempo me llenó de frustración. Él no comprendía que su comentario solo acentuaba mi sensación de invisibilidad. A pesar del desánimo que sentía al regresar a casa cada noche, las sesiones con Lucas continuaron durante semanas. Cada encuentro era como descubrir una parte nueva y vibrante de mí misma que había estado escondida bajo capas de rutina y desinterés matrimonial. Una tarde calurosa decidimos hacer una sesión cerca de la playa Malvarrosa. El viento marino acariciaba nuestra piel mientras Lucas capturaba imágenes del paisaje y yo sonreía genuinamente por primera vez en mucho tiempo. La risa fluía entre nosotros como si fuéramos viejos amigos redescubriendo conexiones perdidas. Mientras posaba frente a la cámara, sentí como sus ojos se detenían en mí con admiración genuina. «Eres hermosa», dijo sin rodeos. «Nunca lo olvides». Sus palabras resonaron dentro de mí como un canto renovador, jamás había recibido tal cumplido desde hacía años. En ese instante fugaz, comprendí lo mucho que anhelaba ser vista y valorada nuevamente. Sin embargo, el regreso a casa siempre traía consigo el peso del secreto compartido con Lucas y la culpa latente por traicionar las expectativas familiares. Javier seguía inmerso en su mundo sin percibir los cambios sutiles en mi comportamiento o la luz renovada en mis ojos. Un día después del rodaje junto al mar, volvimos a encontrarnos para revisar las fotografías tomadas durante nuestras sesiones previas. Mientras observábamos las imágenes juntos, sentí como algo más profundo comenzaba a desarrollarse entre nosotros. Era un vínculo extraño pero reconfortante. Al mirar una foto donde sonreía auténticamente, Lucas rompió el silencio. «Me encanta cómo te ves aquí», comentó. «Tienes algo especial ante la cámara que no veo cuando estás con otros». Sus palabras caían sobre mí como gotas frescas después de una larga sequía emocional.
cada elogio avivaba esa chispa oculta dentro mío aún más fuerte. Sin embargo, sabía que este camino estaba lleno de peligros ocultos bajo la superficie brillante del deseo renovado. Lo prohibido siempre lleva consigo un peso considerable y temí lo que podría suceder si alguien llegara a enterarse. La tensión creció cuando Javier comenzó a notar cambios sutiles en mi comportamiento, llegadas tardías a casa tras las sesiones fotográficas o sonrisas inesperadas al revisar imágenes antiguas donde él no aparecía. Su mirada inquisitiva penetraba mis pensamientos más íntimos como si buscara respuestas ocultas detrás de mis ojos cansados. Una tarde lluviosa recibí un mensaje inesperado: nos vemos mañana para otra sesión. Era Lucas quien proponía continuar nuestro proyecto fotográfico, pero también insinuando algo más profundo entre líneas invisibles dibujadas por nuestro creciente vínculo emocional. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno del peso familiar y otro donde renacía lentamente bajo la luz cálida e intensa que Lucas proyectaba hacia mí desde detrás del lente. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo grisáceo fuera, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto. Aquel juego estaba destinado a culminar, pero no sabía aún cómo enfrentar lo inevitable ni qué camino elegir al final. El día de la primera sesión fotográfica llegó con un aire de nerviosismo que se palpaba en el ambiente. Valencia vibraba con sus colores y sonidos, pero yo solo podía concentrarme en el latido acelerado de mi corazón. Lucas había elegido un pequeño estudio en el centro, un lugar donde las paredes estaban adornadas con imágenes que capturaban momentos de vida, risas y amor. El olor a pintura fresca y el suave murmullo de la ciudad me envolvieron mientras entraba. «Hola, ¿estás lista?», me preguntó Lucas con una sonrisa que iluminó su rostro joven. Su mirada tenía un brillo especial, como si viera algo más allá de lo evidente. «Sí, lista», respondí, intentando sonar segura. Pero la realidad era que mi mente estaba llena de dudas y miedos. La sesión comenzó con él ajustando las luces y dándome instrucciones sobre cómo posar. Las palabras salían de su boca con una naturalidad que me hacía sentir cómoda, aunque la tensión entre nosotros era palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa viajaba entre nosotros, un secreto compartido que nadie más conocía. Mientras me movía frente a la cámara, recordé los días en los que solía sentirme deseada. La vida familiar había apagado esa llama, ahora solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fui. Lucas capturó cada ángulo, cada expresión. En esos momentos me sentía vista por primera vez en años. «Eres increíble frente a la cámara», dijo él mientras revisaba las fotos en su computadora portátil. «Tienes una belleza única». Sus palabras resonaron en mí como música. Era un cumplido simple, pero cargado de significado. La admiración en su voz me hizo olvidar por un instante mis responsabilidades y mi matrimonio estancado. «Gracias», respondí sin saber qué más decir. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse lentamente ante su mirada sincera. A medida que avanzaba la sesión, el ambiente se tornó más íntimo. Las risas comenzaron a fluir naturalmente entre nosotros. Cada chiste compartido era un ladrillo más en la construcción de ese mundo secreto que habíamos comenzado a edificar juntos. En un momento dado, mientras ajustaba mi cabello frente al espejo del estudio, sentí su presencia detrás de mí. «Te admiro profundamente», murmuró Lucas con seriedad. «No solo por tu belleza exterior, sino por lo fuerte que eres». Esas palabras me atravesaron como flechas ardientes. Nunca había esperado escuchar algo así de él. Siempre había sido el joven tímido y reservado ante mí. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio infeliz, mis responsabilidades diarias, solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, giré hacia él y nuestras miradas se encontraron con una intensidad abrumadora. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un acto impulsivo pero liberador, un momento robado del tiempo donde todo parecía posible. El beso duró solo unos segundos antes de separarnos abruptamente, como si ambos hubiéramos sido sorprendidos por una corriente eléctrica. La realidad volvió a golpearme como una ola fría. Miré a Lucas con asombro y miedo. «Lo siento, no debimos», musité mientras buscaba mis palabras entre la confusión emocional. Él pareció entender mi angustia, sus ojos reflejaban tanto deseo como temor.
No tienes nada de qué disculparte, dijo suavemente. A veces los sentimientos son más fuertes que nosotros mismos. La sesión continuó tras aquel instante decisivo, pero el aire estaba cargado de tensión y complicidad. Las sonrisas eran diferentes ahora, llevaban consigo el peso del secreto compartido y el temor al descubrimiento. Al finalizar la tarde y despedirnos en la puerta del estudio, me sentí atrapada entre dos mundos nuevamente, uno donde todo era rutinario y predecible, y otro donde existía esta nueva posibilidad junto a Lucas. Caminé hacia casa sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros, no sabía cómo seguir adelante ni si debía hacerlo. Esa noche intenté concentrarme en las tareas cotidianas, preparar la cena para mi esposo y organizar las cosas para el día siguiente. Sin embargo, cada sonido parecía amplificarse en mi mente, incluso el crujir del pan al cortarlo resonaba como un eco lejano de lo vivido con Lucas unas horas antes. Mientras cenábamos juntos en silencio, él absorto en su teléfono y yo perdida en mis pensamientos, sentí como la distancia se hacía cada vez más evidente entre nosotros dos. La conversación habitual se había convertido en monólogos monótonos donde yo apenas participaba. Al terminar la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco, necesitaba despejar mi mente antes de enfrentar otra noche vacía junto a mi esposo. Valencia brillaba bajo las luces nocturnas, los sonidos lejanos del festival resonaban suavemente mientras recordaba aquel beso inesperado lleno de promesas ocultas. Los días siguientes transcurrieron entre sesiones fotográficas clandestinas y encuentros furtivos llenos de risas nerviosas y miradas cómplices. Cada vez que veía a Lucas sentía cómo crecía dentro de mí una mezcla peligrosa, emoción e incertidumbre se entrelazaban sin cesar. La culpa también empezaba a hacer acto de presencia, pensamientos recurrentes sobre lo correcto e incorrecto me atormentaban continuamente mientras regresaba al hogar después de cada encuentro con él. Aún así no podía evitarlo, esa conexión era demasiado fuerte para ignorarla completamente. Una tarde después de otra sesión particularmente intensa donde nuestras interacciones habían sido más cercanas que nunca, marcando límites peligrosos, decidimos dar un paseo por las calles adornadas con luces brillantes del festival cercano al mercado central. Las risas flotaban alrededor nuestro mientras degustábamos tapas deliciosas, incluso probamos una paella exquisita servida por uno de los vendedores ambulantes del lugar. Era fácil olvidarse del mundo real cuando estaba cerca de él. Todo parecía posible bajo esa luz mágica hasta que llegó ese momento inevitable. Una mujer pasó junto a nosotros mirando fijamente hacia Lucas antes de continuar su camino. Algo oscuro cruzó por su mirada cuando nos vio juntos riendo despreocupadamente como si fuéramos dos amantes desinhibidos disfrutando del momento sin pensar en nada más allá del presente. De repente sentí un escalofrío recorrerme al imaginar cómo podría ser descubierta nuestra relación prohibida. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, y el aire fresco de Valencia traía consigo los aromas de la paella que se cocinaba en las casas vecinas. Mientras Lucas ajustaba su cámara, observé cómo el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo todo de un dorado cálido. En ese instante me sentí viva, como si cada rayo de luz me abrazara y me recordara que aún existía. El día anterior había sido un torbellino de emociones. La risa compartida con Lucas resonaba en mi mente, y aquella mujer que nos miró con recelo parecía ser la representación de mis miedos más profundos. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba sucediendo entre nosotros? La culpa me acechaba como una sombra constante, pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa conexión secreta. ¿Listo para la próxima toma? Pregunté con una sonrisa nerviosa. Casi. Solo necesito ajustar un par de cosas, respondió él sin apartar la vista del visor de su cámara. Mientras él trabajaba, me perdí en mis pensamientos. Recordé un viejo álbum que había encontrado días atrás en el desván. Las fotografías eran testigos de mis sueños perdidos, viajes a lugares lejanos, risas con amigos y momentos de felicidad que parecían tan lejanos ahora. Me detuve en una imagen donde posaba junto a mi esposo en un festival hace años. Aquella mujer sonriendo parecía una extraña, su mirada reflejaba sueños y esperanzas que se habían desvanecido con el tiempo. Lucas interrumpió mi melancolía al acercarse para mostrarme algunas fotos que acababa de tomar. En cada imagen había algo especial, capturaban no solo mi apariencia,
sino también una esencia que creía perdida. Mientras revisábamos las fotos juntos, nuestros dedos se rozaron accidentalmente y sentí un escalofrío recorrerme. «Tienes algo especial», dijo Lucas mientras miraba mis ojos con intensidad. «No sé cómo explicarlo, pero hay una luz en ti». Las palabras resonaron en mí como un eco poderoso. Nunca antes había sentido que alguien realmente me viera así. Era como si todos los años de invisibilidad se desvanecieran por un instante. «Gracias», respondí intentando ocultar la mezcla de emoción y miedo que crecía dentro de mí. Pero esa conexión también traía consigo un peso abrumador. La idea de ser descubierta por mi esposo o por cualquier miembro de la familia era aterradora. A menudo pensaba en cómo justificaría las horas fuera del hogar o las excusas necesarias para mantener esta relación a salvo. La culpa era un compañero constante, pero no podía evitar buscar esos momentos robados con Lucas. Los días pasaron entre sesiones fotográficas y encuentros furtivos llenos de risas y complicidad. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, la realidad regresaba con fuerza. Las conversaciones vacías con mi esposo y su indiferencia se sentían más pesadas después de haber compartido esos instantes tan vivos con Lucas. Una noche decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras reflexionaba sobre lo que estaba viviendo. ¿Era posible seguir así? ¿Podría encontrar el equilibrio entre lo prohibido y lo cotidiano? El murmullo del mar parecía ofrecerme respuestas silenciosas mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor. Su atención estaba completamente centrada en la pantalla mientras yo entraba sin hacer ruido. Pasé junto a él sintiendo una punzada de tristeza al darme cuenta de cuán distante nos habíamos vuelto el uno del otro. El día siguiente fue diferente. Durante nuestra sesión fotográfica, algo cambió en el aire entre Lucas y yo. Mientras revisábamos unas imágenes tomadas anteriormente, nuestras miradas se encontraron intensamente por un largo momento. Entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero significativo. El mundo exterior desapareció mientras ese instante se expandía alrededor nuestro, todo lo demás dejó de existir por completo. Fue un beso lleno de promesas no dichas y anhelos reprimidos, una declaración silenciosa sobre lo que significábamos el uno para el otro. Sin embargo, cuando nos separábamos lentamente, la realidad golpeó nuevamente como una ola furiosa. ¿Qué habíamos hecho? La culpa apareció nuevamente como una nube oscura sobre nosotros. Temí que ese momento pudiera ser el principio del fin, o el final del principio. Los días siguientes fueron extraños. Alternábamos entre risas ligeras y momentos tensos llenos de silencio incómodo cuando pensábamos en las implicaciones del beso compartido. Cada sesión fotográfica se tornó más intensa pero también más cargada emocionalmente. Era difícil concentrarse cuando cada mirada significativa traía consigo tanto peso emocional. Una tarde decidimos salir a pasear por el mercado central después de trabajar juntos. Quería disfrutar del bullicio vibrante y los colores brillantes antes de regresar a casa donde esperaba mi vida habitual llena de rutinas inalterables. Mientras caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, sentí como Lucas tomaba mi mano discretamente entre la multitud. «No puedo dejar esto así», dijo él repentinamente. «Necesito saber qué sientes realmente sobre nosotros». Su pregunta me dejó paralizada por unos instantes. Miré sus ojos buscando respuestas dentro mío, pero encontré solo confusión e incertidumbre. Pensar en dar ese paso hacia lo desconocido era aterrador pero también liberador. Sin embargo, sabía que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de decidir cualquier cosa sobre nuestro futuro juntos. Las luces del mercado brillaban intensamente mientras pensaba en todo lo que estaba en juego: mi matrimonio, mis responsabilidades familiares e incluso esta conexión única con Lucas que había florecido inesperadamente entre nosotros. A medida que avanzamos hacia la salida del mercado, sintiendo como nuestras manos seguían enlazadas bajo los ojos curiosos ajenos alrededor nuestro, comprendí que esta relación podría llevarnos a caminos inesperados tanto buenos como malos. Y así continuamos caminando juntos hacia lo desconocido. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del pequeño estudio que mi hijastro había convertido en su refugio. Las paredes estaban llenas de fotografías que capturaban momentos efímeros,
risas, lágrimas, y un sinfín de emociones que parecían ajenas a mi vida cotidiana. Cada sesión fotográfica con él se convertía en un escape, una burbuja donde el mundo exterior se desvanecía. Esa tarde, mientras revisábamos las imágenes de la última sesión, la conexión entre nosotros se intensificaba. «Mira esta», dijo él, mostrando una foto donde me veía más viva de lo que me sentía en realidad. «Capturaste algo especial», respondí, tratando de ocultar la mezcla de orgullo y vulnerabilidad que esa afirmación despertaba en mí. El teléfono sonó interrumpiendo nuestro momento. Era un mensaje de mi esposo preguntando por mi ubicación. La realidad me golpeó con fuerza, no podía seguir así eternamente. «¿Te imaginas si alguien nos ve?», murmuré, sintiendo el peso del secreto que compartíamos. Él sonrió con complicidad y me tomó la mano suavemente. «No hay nada que temer aquí», dijo, pero sabía que eso no era cierto. A pesar del temor a ser descubierta, los momentos robados eran cada vez más intensos. Un amigo de la familia había comenzado a notar mis cambios, sus miradas inquisitivas me hacían sentir expuesta. En una cena reciente, mientras reíamos sobre anécdotas pasadas, él levantó una ceja al notar mi risa desmedida y mis ojos brillantes. «Estás diferente últimamente», comentó con un tono que insinuaba sospecha. Esa noche decidimos arriesgarnos aún más. Había un pequeño refugio en las afueras de Valencia donde solíamos ir a fotografiar paisajes al amanecer. Pasamos la noche juntos allí, rodeados por la quietud del campo y el murmullo lejano de la ciudad. La oscuridad nos envolvía como un manto protector y el tiempo parecía detenerse mientras hablábamos sobre nuestros sueños y temores. «¿Te gustaría hacer esto siempre?», preguntó él con una seriedad que me sorprendió. La pregunta flotó entre nosotros como una promesa no dicha, pero también como un desafío a nuestra situación actual. La idea era tentadora, escapar juntos hacia un futuro incierto donde podríamos ser quienes realmente éramos. Sin embargo, el peso de mi vida diaria seguía presente en cada pensamiento. Recordé las palabras de mi esposo esa mañana: «No olvides comprar los ingredientes para la paella». Esa simple tarea se convirtió en un recordatorio agudo de lo que dejaba atrás cada vez que estaba con él. Al día siguiente regresé a casa sintiéndome culpable pero también liberada por los momentos compartidos. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro cuando entré, su mirada se alzó del papel solo para parpadear ante mí antes de volver a sumergirse en sus páginas. Esa indiferencia dolía más que cualquier confrontación directa. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó sin apartar los ojos del libro. «Bien», respondí con una sonrisa forzada mientras intentaba ocultar mis pensamientos sobre la noche anterior. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones: amor por lo nuevo y miedo por lo que podría ocurrir si alguien descubría nuestra relación secreta. Cada encuentro con mi hijastro se convertía en un juego peligroso donde ambos éramos conscientes del riesgo pero incapaces de detenernos. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente para hablar sobre nuestras aspiraciones artísticas. Quería entenderlo mejor a través de su pasión por la fotografía. Nos encontramos en un café cercano al Mercado Central, lleno de aromas vibrantes y el bullicio habitual de los valencianos haciendo sus compras diarias. Mientras tomábamos café, noté cómo sus ojos brillaban al hablar sobre su trabajo y sus sueños futuros como fotógrafo profesional. «Quiero capturar la esencia de Valencia», decía emocionado mientras gesticulaba con las manos como si pintara imágenes en el aire. «Es hermoso lo que quieres hacer», le dije sinceramente, sintiendo cómo su entusiasmo era contagioso. En ese momento olvidé por completo las sombras que acechaban tras nuestras decisiones. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, sentí el peso del secreto más pesado aún debido al eco del amor prohibido que había comenzado a florecer entre nosotros. Una mañana recibí una invitación para asistir al Festival de las Fallas. El evento anual era uno de los más esperados en Valencia y todos los años reunía a familias enteras para celebrar juntas bajo las luces brillantes y las explosiones festivas. Pero este año sería diferente, no podía imaginarme allí con mi esposo mientras soñaba con estar junto a él. Recibí el mensaje justo después de haber estado con mi hijastro esa tarde. Fue como si el universo me retara a elegir entre dos mundos completamente opuestos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de libertad e incertidumbre. Mientras contemplaba esa invitación sobre la mesa del comedor, sentí como un nudo crecía en mi estómago.
sabía que asistir significaría tener que actuar como si todo estuviera bien cuando dentro mío todo estaba desmoronándose lentamente. La presión aumentaba cada día, mis encuentros clandestinos se volvían más intensos pero también más riesgosos debido al creciente interés del amigo familiar cuya mirada ahora parecía seguirme incluso cuando no estaba cerca. El día antes del festival decidimos tener una última reunión antes del gran evento para aclarar nuestras intenciones y expectativas mutuas. Estábamos sentados juntos cerca del puerto cuando él tomó mis manos entre las suyas y dijo: «No quiero perderte». Las palabras resonaron profundamente dentro mío mientras miraba hacia el horizonte donde el mar tocaba el cielo azul profundo. «Yo tampoco quiero perder esto», respondí sinceramente mientras buscaba consuelo en sus ojos oscuros llenos de pasión e incertidumbre. Ambos sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja, cualquier paso en falso podría llevarnos a caer hacia lo desconocido o hacia consecuencias irreparables. El festival llegó como una explosión colorida llena de música y risas resonantes por toda Valencia. Cada rincón estaba decorado con flores vibrantes y figuras artísticas listas para ser quemadas al final del evento como símbolo del renacer anual tras las llamas purificadoras. Mientras paseábamos entre multitudes riendo junto a otros familiares y amigos cercanos durante esa primera noche mágica, sentí como nuestro secreto latía fuertemente bajo la superficie. Era solo cuestión de tiempo antes que alguien notara algo extraño entre nosotros dos. Las luces titilantes de las fallas iluminaban la noche, creando un ambiente festivo que contrastaba con la confusión que me invadía. Mientras mi esposo reía y disfrutaba de la compañía de amigos, yo me sentía atrapada en una burbuja de secretos. A cada paso el eco de nuestras risas resonaba en mis oídos, pero la verdad latente entre mi hijastro y yo parecía gritar más fuerte. En medio del bullicio, recibí una invitación inesperada, una cena para el evento principal del festival. La idea de asistir con mi esposo me llenó de ansiedad. ¿Y si él se da cuenta de algo? ¿Y si alguien habla? Pensamientos que rondaban en mi mente como sombras al acecho. Sin embargo, la posibilidad de ver a mi hijastro esa noche me llenaba de una mezcla de emoción y temor. ¿Te gustaría ir a cenar a casa de los Martínez esta noche?, preguntó mi esposo mientras miraba las figuras monumentales que adornaban la plaza. Su voz sonaba distante como si estuviera hablando desde otro mundo. Claro, suena bien, respondí, intentando ocultar mi inquietud tras una sonrisa forzada. Pero dentro de mí, el deseo por esa conexión prohibida se agitaba como un mar embravecido. La noche avanzó y las luces brillantes danzaban sobre nuestras cabezas. En un momento dado vi a mi hijastro entre la multitud, su cámara colgando del cuello y su mirada enfocada en capturar la esencia del festival. Un impulso repentino me llevó a acercarme a él. ¿Vas a tomar fotos esta noche?, le pregunté cuando logré llegar a su lado. Sí, quiero captar cada instante, respondió con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. Tú deberías estar en algunas. Un silencio cargado se instaló entre nosotros, el tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se cruzaban. Era un instante lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. La cena en casa de los Martínez fue un torbellino de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. Cada vez que miraba a mi esposo hablando animadamente con sus amigos, sentía como el peso del engaño comenzaba a hacer mella en mí. Al regresar a casa esa noche el ambiente era tenso. Mi esposo notó algo diferente en mí, quizás era la forma en que me movía o cómo evitaba mirarlo directamente. ¿Estás bien? Te veo distante, comentó mientras nos sentábamos en el sofá. Solo estoy cansada, respondí rápidamente, tratando de desviar su atención hacia cualquier otra cosa. Mientras él encendía la televisión para distraerse, saqué mi teléfono para revisar las fotos del festival. En medio del álbum digital encontré una imagen reveladora, un retrato mío tomado por él durante uno de esos momentos robados entre las multitudes. Era una captura sincera. Mis ojos brillaban con alegría genuina pero también con un matiz oscuro que reflejaba nuestra realidad oculta. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de lo expuesta que estaba ante esa imagen, era un recordatorio tangible del secreto que compartíamos y del peligro inminente al que nos enfrentábamos. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban sin parar en mi mente como hojas arrastradas por el viento marino en Malvarrosa.
Las fallas representaban tanto para mí, celebración, renacimiento y también el dolor latente por lo perdido y lo prohibido. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles llenas de vida para despejarme. El mercado central vibraba con colores y aromas irresistibles, frutas frescas, especias exóticas y flores adornaban los puestos mientras los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo contagioso. Mientras paseaba entre los puestos, recordé las veces que había ido allí con mi esposo al principio de nuestro matrimonio, aquellos días parecían tan lejanos ahora. La rutina había ido apagando nuestra chispa hasta convertirnos en dos extraños bajo el mismo techo. De repente escuché risas familiares detrás de mí y volteé para encontrarme con algunos amigos comunes que venían hacia mí desde lejos. Intenté sonreírles mientras trataba de ocultar la tormenta emocional dentro mío. «Hola, ¿cómo estás?», preguntaron ellos con calidez genuina. «Bien, solo disfrutando del ambiente», respondí sin mucha convicción. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, sentí como sus miradas buscaban algo más profundo detrás de mis palabras vacías, quizás percibían lo que yo intentaba ocultar, el abismo creciente entre mis deseos y mis responsabilidades. Al regresar a casa ese día, encontré un mensaje inesperado en mi teléfono, era una foto enviada por él sin previo aviso. Capturó un momento espontáneo nuestro durante una sesión anterior donde estábamos riendo juntos bajo la luz dorada del atardecer valenciano. La imagen irradiaba felicidad pura pero también contenía ese aire prohibido que nos envolvía cada vez más. El corazón se me aceleró al ver esa imagen, era como si estuviera siendo arrastrada nuevamente hacia ese abismo oscuro e irresistible donde todo comenzó. «¿Qué estamos haciendo?», pensé mientras luchaba contra esa atracción peligrosa que parecía crecer cada día más fuerte entre nosotros dos. La presión aumentaba lentamente, no podía seguir así sin enfrentar las consecuencias inminentes de nuestras acciones. La invitación al festival había traído consigo una tormenta emocional difícil de manejar y sabía que tenía que tomar decisiones pronto antes que todo estallara sin control. Una tarde soleada decidí buscarlo nuevamente, necesitaba hablar sobre lo sucedido antes que fuera demasiado tarde. Al llegar al lugar acordado para vernos, un pequeño café escondido entre calles adoquinadas, sentí como la ansiedad crecía dentro mío como fuego voraz consumiendo todo a su paso. Cuando entré al café lo vi sentado allí esperando por mí, su mirada intensa me atravesó como flecha directa al corazón mientras tomaba asiento frente a él. «¿Cómo has estado?», preguntó suavemente mientras sus ojos buscaban los míos profundamente. «No sé cuánto tiempo más puedo seguir así», confesé finalmente dejando escapar la carga emocional acumulada durante semanas sin poder contenerme más. Él asintió lentamente como si comprendiera cada palabra no dicha entre nosotros dos, sabíamos perfectamente lo arriesgado e insostenible que se había vuelto nuestra conexión secreta pero también sabíamos que tan difícil sería dejarlo ir. La música suave sonando en el fondo parecía burlarse silenciosamente ante nuestra situación precaria mientras discutíamos sobre nuestro futuro incierto. La tensión en el aire era palpable. Mientras la música suave continuaba sonando, las palabras que no se decían pesaban más que cualquier declaración. La mirada de mi hijastro, llena de preguntas y anhelos, me hizo cuestionar cada decisión que había tomado hasta ahora. La idea de lo que habíamos construido juntos me llenaba de miedo y emoción a partes iguales. No podía dejarlo ir, pero tampoco podía seguir así. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse aún más. La realidad de nuestra situación se hacía cada vez más difícil de ignorar. La vida cotidiana seguía su curso, mi esposo estaba en casa, ajeno a las tormentas que se desataban en mi corazón. Los días pasaban lentos y pesados. Mi marido comenzó a notar cambios sutiles en mí, como si una sombra se hubiera instalado entre nosotros. Las charlas habituales se volvieron incómodas, él hacía preguntas sobre mis actividades y mis salidas, algo que antes nunca le había importado. Un día, mientras preparaba la cena, me miró con una expresión seria. «Te veo distante últimamente», dijo con preocupación. «¿Hay algo que quieras contarme?». La culpa me invadió como una ola imparable. Intenté sonreírle, pero sabía que era un intento vano. «Solo estoy un poco cansada», respondí mientras giraba la cabeza para evitar su mirada inquisitiva.
A medida que los días avanzaban, la presión aumentaba. Cada encuentro con mi hijastro se convertía en un acto de equilibrio entre el deseo y el miedo al descubrimiento. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, no solo por el escándalo que podría causar, sino por el daño emocional que podría infligir a todos los involucrados. Una tarde, mientras caminaba por el mercado central de Valencia, me encontré con un viejo amigo del pasado. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas actuales. Su presencia trajo consigo una sensación de nostalgia, recordé tiempos más sencillos cuando las decisiones eran menos complicadas. ¿Y tú? ¿Cómo va todo?, preguntó él con curiosidad genuina. Bien, respondí sin pensar demasiado en las palabras elegidas. Solo lidiando con algunas cosas. Él sonrió con complicidad y continuó hablando sobre su vida laboral y familiar. Pero había algo en su tono que despertó en mí una chispa de esperanza. Mencionó oportunidades laborales fuera del país. Quizás deberías considerar un cambio, sugirió mientras mirábamos los colores vibrantes del mercado alrededor nuestro. A veces es bueno alejarse para tener perspectiva. Su comentario resonó profundamente en mí. La idea de escapar temporalmente parecía tentadora ante la confusión emocional en la que me encontraba sumida. Sin embargo, esa misma noche recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: quiero hablar contigo. El corazón se me aceleró al leerlo, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. Nos encontramos en un pequeño café, cerca de casa donde solíamos ir después de nuestras sesiones fotográficas. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, sin embargo para nosotros dos solo existía un silencio cargado de significado. Me mudaría pronto, dijo él sin rodeos después de unos minutos incómodos compartiendo miradas furtivas. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mí. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La sorpresa mezclada con una creciente ansiedad llenó mi pecho. No quería preocuparte, respondió él con sinceridad visible en sus ojos oscuros. Pero tengo una oportunidad increíble para trabajar en Madrid. Un torrente de emociones me invadió, alegría por sus logros pero también tristeza por lo que significaría su partida para nuestra relación secreta. No sé qué decir, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía realmente. Tal vez deberíamos dejarlo aquí, sugirió él finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros dos. No puedo seguir viéndote así sabiendo que pronto estaré lejos. El dolor punzante en mi pecho creció al escuchar sus palabras, era como si una parte importante de mí estuviera a punto de desvanecerse junto con él. No quiero perderte, dije casi sin pensar mientras mis ojos se llenaban de lágrimas inesperadas por la frustración y la impotencia ante esta situación incontrolable. Él tomó mi mano suavemente y nos quedamos así unos momentos más, abrazando la tristeza compartida entre nosotros antes de separarnos nuevamente hacia nuestras vidas separadas pero tan entrelazadas hasta ese momento. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en algún programa deportivo sin interés aparente por lo que sucedía a su alrededor. Me senté junto a él intentando actuar normalmente mientras dentro mío todo estaba revuelto. Sin embargo, sabía que no podía continuar viviendo así, ocultando secretos detrás de sonrisas vacías y conversaciones triviales cuando todo estaba cambiando rápidamente alrededor mío. En medio del silencio incómodo del hogar familiar, decidí enfrentar mis sentimientos antes del festival Las Fallas. Quizás allí podría encontrar respuestas o incluso claridad sobre lo que realmente quería para mí misma. La noche anterior al festival llegó rápidamente y aunque intenté preparar todo para disfrutarlo junto a mi familia como siempre habíamos hecho desde hace años, sentía un vacío profundo dentro mío. Mi mente divagaba entre recuerdos felices del pasado y decisiones difíciles del presente. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo lejos que había llegado desde aquellos días despreocupados. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano esa noche mágica llena de colores vibrantes e ilusiones compartidas por miles alrededor mío. Una parte fundamental dentro mío dudaba si realmente pertenecía allí, o si debía buscar algo más allá. Un eco resonante atravesó mis pensamientos: ¿sería capaz alguna vez de enfrentar la verdad sobre mis deseos ocultos? La mañana del viaje propuesto por mi esposo llegó con un aire de expectativa.
El bullicio de las calles de Valencia se sentía diferente, como si la ciudad misma estuviera a la espera de algo. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno, pero mi mente divagaba hacia un lugar muy distinto, a las sesiones de fotografía con mi hijastro. La idea de dejar todo atrás, incluso si solo fuera por unos días, me llenaba de inquietud. ¿Listo para nuestra aventura?, preguntó mi esposo al entrar en la cocina. Su sonrisa era amplia, pero había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Era como si él también estuviera consciente de que algo no estaba bien entre nosotros. Sí, claro, respondí con una voz que sonó más apagada de lo que pretendía. Me esforzaba por mostrar entusiasmo, pero mis pensamientos estaban atrapados entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes y otro donde podía ser vista y apreciada. Mientras el coche avanzaba hacia el destino elegido, recordé la última sesión fotográfica con mi hijastro. La luz del atardecer había iluminado su rostro mientras me decía que admiraba cada faceta de mí. Nos besamos en ese momento fugaz, fue una chispa en medio de la monotonía que había invadido mi vida. El viaje al festival prometía ser un escape temporal, pero ¿sería suficiente para acallar las preguntas que resonaban en mi interior? La idea de perderme entre las luces y los colores del festival era tentadora. Sin embargo, el peso del secreto que llevaba dentro era cada vez más difícil de soportar. Al llegar al festival, Valencia brillaba como nunca antes. Las calles estaban adornadas con fallas enormes y coloridas, el aroma a paella se mezclaba con risas y música festiva. Mi esposo se mostraba emocionado mientras comentaba sobre las tradiciones locales y los eventos programados para esa noche. Intenté seguirle el ritmo, pero cada rayo de luz me recordaba a él, a mi hijastro fotógrafo. En un momento dado, nos encontramos frente a una falla impresionante que representaba un mundo lleno de sueños rotos y esperanzas perdidas. Una multitud se había congregado alrededor para admirar la obra maestra. Entre risas y charlas animadas, sentí un impulso irrefrenable por escapar del bullicio y encontrar un rincón tranquilo donde pudiera pensar. Voy a dar una vuelta, le dije a mi esposo sin esperar respuesta. Me alejé entre la gente buscando un espacio donde pudiera respirar sin sentirme atrapada. Mientras caminaba por una calle lateral menos concurrida, vi a alguien familiar, era él. Mi hijastro estaba ahí, cámara en mano, capturando momentos espontáneos del festival. Su presencia me sorprendió, no esperaba cruzarme con él en este contexto tan público. Hola, dijo él al verme acercar, su voz era suave pero llena de emoción contenida. ¿Qué haces aquí?, pregunté casi sin pensar. Vine a documentar el festival para un proyecto personal, respondió mientras ajustaba su cámara. El tiempo pareció detenerse entre nosotros mientras los sonidos del festival se desvanecían en el fondo. He estado pensando en ti, confesó con sinceridad desarmante. La atracción entre nosotros era palpable, el aire vibrante parecía cargado de posibilidades no exploradas. Me alegra verte, murmuré sin poder evitarlo. Un instante después nos encontramos más cerca de lo que debería ser permitido. Nuestras manos casi se rozaban cuando una risa cercana nos sacó del trance momentáneo. Debo volver, dije rápidamente antes de darme cuenta de lo absurdo que sonaban mis palabras frente a lo evidente. Deseaba quedarme allí con él, lejos del matrimonio y las expectativas sociales que me ahogaban lentamente. Podemos hablar más tarde, sugirió él con una mirada cargada de significado. Asentí antes de girar sobre mis talones y regresar hacia donde estaba mi esposo. Cada paso hacia él era un recordatorio del camino elegido y las decisiones tomadas hasta ahora. Sin embargo, la conexión con mi hijastro me hacía cuestionar si realmente estaba dispuesta a renunciar a esa parte tan intensa e inesperada de mí misma. Al reunirme nuevamente con mi esposo noté cómo su expresión reflejaba preocupación, quizás había notado algo extraño en mí durante esos breves minutos lejos suya. ¿Todo bien?, preguntó al ver mi semblante pensativo. Sí, respondí rápidamente mientras forzaba una sonrisa que no llegaba a mis ojos. A medida que avanzábamos por las calles llenas de luces brillantes y figuras alegóricas, sentí como todo me oprimía, el deber como esposa contrastando con los deseos ocultos que aún ardían dentro mío. Era evidente que este viaje no solo representaría una escapatoria temporal, sería también un punto decisivo sobre qué camino seguiría adelante.
La noche avanzó entre fuegos artificiales y celebraciones ruidosas, cada explosión iluminando el cielo reflejaba los conflictos internos que luchaban por salir a la superficie dentro mío. Antes incluso de llegar al hotel donde nos alojaríamos esa noche ya sabía que tendría que enfrentar mis sentimientos hacia el antes o después, ya no podía ignorarlos más tiempo sin consecuencias graves para todos los involucrados. Al caer la noche definitiva sobre Valencia decidí darme un respiro antes del retorno al hotel, necesitaba claridad ahora más que nunca ante lo inevitable, ¿qué pasaría si finalmente dejara salir todo lo contenido? Mientras observaba las luces titilantes desde una plaza vacía comprendí entonces lo arriesgado e incierto del camino por delante, la necesidad urgente por decidir quién realmente quería ser comenzaba a pesarme como nunca antes lo había hecho. Las luces de las fallas iluminaban la plaza con un resplandor casi mágico, un espectáculo que contrastaba con la tormenta de emociones que me invadía. La gente reía, bailaba y disfrutaba de la fiesta, mientras yo me sentía cada vez más alejada, como si fuera una sombra entre ellos. La música resonaba en el aire, pero mis pensamientos eran un eco de mis propias decisiones. Decidí caminar hacia el centro de la plaza, donde se alzaban los monumentos de cartón piedra, representaciones grotescas y coloridas que simbolizaban la crítica social. En medio de esa algarabía, recordé las conversaciones con mi hijastro. Cada palabra compartida en las sesiones fotográficas se volvió más significativa a medida que el tiempo pasaba. Era una conexión que nunca había buscado, pero que ahora se sentía como un refugio. El viento soplaba suavemente trayendo consigo el aroma del fuego y la pólvora. Un grupo de jóvenes comenzó a encender petardos, y el estallido resonó en mi pecho como una llamada a la acción. Fue entonces cuando lo vi, mi hijastro estaba allí, con su cámara colgando del cuello y una sonrisa que iluminaba su rostro. Se acercó a mí entre la multitud. ¿Te gustaría tomar algunas fotos? Me preguntó su voz casi perdida en el bullicio. Asentí sin pensar. La idea de capturar ese momento me pareció liberadora. Caminamos juntos hacia un rincón menos concurrido donde podríamos hablar sin ser interrumpidos. La tensión entre nosotros era palpable, cada mirada contenía un mundo de posibilidades no expresadas. Este lugar es mágico, dije mientras observaba las luces danzantes. Me recuerda lo viva que solía sentirme. Él sonrió, pero había algo más en su mirada. Un destello de comprensión que me hizo dudar. A veces hay que dejar atrás lo que nos pesa, respondió. Las palabras resonaron en mi interior como un eco familiar. ¿Era posible dejar atrás todo lo que había sido? ¿Podría encontrarme a mí misma en medio del caos? De repente el sonido ensordecedor de los fuegos artificiales cortó mis pensamientos. Miré hacia arriba justo cuando una explosión deslumbrante iluminó el cielo nocturno. En ese instante fugaz, sentí la urgencia de actuar, no podía seguir así. ¿Qué pasaría si? Empecé a decirle, pero él interrumpió. Si quieres cambiar tu vida, hazlo ahora, susurró con intensidad. Sus palabras fueron como un empujón al abismo, no podía ignorarlas. En ese momento decisivo, todo lo que había reprimido salió a flote, el deseo de ser vista, deseada y valorada. Mientras contemplábamos los fuegos artificiales estallar en colores vibrantes sobre nuestras cabezas, nos acercamos más uno al otro hasta sentir el calor del cuerpo del otro. Fue un instante suspendido en el tiempo, ambos sabíamos lo que significaba ese acercamiento. Y así fue como nuestros labios se encontraron por primera vez bajo los destellos brillantes del festival. Era un acto impulsivo pero necesario, una chispa encendida por años de frustración y anhelos reprimidos. Sin embargo, cuando nos separamos y volví a mirar sus ojos, vi algo diferente, preocupación y miedo asomando entre sus rasgos juveniles. No sé si esto es correcto, dijo él con voz baja. Tu vida, tu familia. Las palabras pesaron sobre mí como plomo caliente. La realidad era ineludible, no podía escapar de las consecuencias de mis decisiones ni ignorar mis responsabilidades familiares. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en esta prisión emocional construida por otros. Decidí darme un momento para reflexionar mientras observaba cómo los fuegos artificiales continuaban estallando sobre nuestras cabezas.
La multitud gritaba emocionada mientras yo luchaba contra la tormenta interna que me asediaba desde hacía tanto tiempo. Fue entonces cuando vi a mi esposo cruzar la plaza entre la multitud. Su expresión era seria y decidida mientras buscaba entre las caras conocidas hasta encontrarme a mí y al fotógrafo juntos. El corazón se me detuvo por un instante, sabía lo inevitablemente complicado que sería enfrentar esa situación. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que había cruzado una línea invisible. Todo lo oculto estaba a punto de salir a la luz ante sus ojos incrédulos e inquisitivos. Mi esposo avanzó hacia nosotros con pasos firmes y decididos, su mirada era penetrante y llena de preguntas no formuladas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con voz firme al llegar junto a nosotros. Las risas y los gritos festivos parecían desvanecerse en ese momento crucial, todo giró alrededor nuestro mientras mi mente trataba desesperadamente de encontrar una respuesta adecuada para esa situación insostenible. El fotógrafo me miró con sorpresa e incertidumbre, jamás imaginé tenerlo allí frente a mí justo cuando todo parecía desmoronarse ante mis ojos. No había forma de retroceder ahora, las decisiones tomadas estaban escritas en el aire cargado del festival y ya nada podría cambiar eso. Enfrentar esas miradas significaría confrontar todo, mis deseos ocultos, mis miedos más profundos y las verdades incómodas sobre mi vida actual y mi futuro incierto. Las fallas eran solo una fachada colorida para ocultar los estragos emocionales dentro de mí. La tensión era palpable mientras esperaba su reacción ante lo inesperado, sabía que este momento marcaría un antes y un después en mi vida. Pero aún así no podía prever qué camino tomaría después del estallido inevitable del secreto revelado ante todos aquellos rostros festivos e indiferentes alrededor nuestro. La decisión estaba fuera de mis manos ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias.